Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Absolute Zero, ¿Por qué me sigues? Basados en el libro. ¿Por qué me sigues? Escuché justo cuando mis manos fueron agarradas vigorosamente y luego puestas atrás. El joven se mantiene atento mientras revisa mi cuerpo, tratando de encontrar un arma que por supuesto no tengo. ¿Eres un psicópata? No, no soy ningún psicópata, le grité cuando la persona que sostenía mis manos detrás de mi espalda malentendió todo. Entonces, ¿por qué me estás siguiendo? Además, sabes mi nombre. Es así. No sé cómo responder esa pregunta. No sé por qué se parece a Onxa. En este momento ni siquiera tengo una explicación para mí mismo. Si no me lo dices, iré a la policía. No, me di la vuelta y sacudí mi cara varias veces. Su cara está lo suficientemente cerca que puedo verlo claramente. Una cara muy familiar, que nosotros dos nunca nos conozcamos o nunca creería en este tipo de cosas, excepto que inevitablemente lo estoy experimentando. Yo necesito saber algo. ¿Qué? Onza entrecerró los ojos de manera sospechosa. Por supuesto, no me liberaría tan fácil. Miré sus ojos con la esperanza de que confíe en este extraño una vez más. ¿Qué fecha es hoy? Los dos nos miramos sin entender esta extraña situación. Definitivamente no soy solo yo. ¿Quién no lo estaría si se encontrara con una broma como esta? 25 de enero, Onza respondió con irritación. No sé por qué sentí que estaba viendo la misma terquedad que he visto durante casi 10 años. ¿Qué año es? Por supuesto, debe ser 2017. Sí, es la fecha aproximada en que vimos juntos aquella película. Preguntas cosas extrañas. Responde por favor. Si es posible, si es un sueño, 2007. ¿Alguien puede despertarme? Oye, ¿qué tan probable es que un ser humano regrese en el tiempo para encontrarse con su persona amada antes de que incluso se conocieran? Bueno, he escuchado algunas historias locas sobre dimensiones, pero nunca creí en nada de eso. ¿Puedes escucharme? Pienso que es divertido. El tiempo era lo más honesto para mí en el mundo. Al menos siempre avanzaba independientemente de lo que pasara. Si incluso el tiempo no es honesto conmigo, entonces, ¿en quién más puedo confiar? ¿Ah? Salí de mi trance. La sensación de dolor me hizo hacer contacto visual con el chico de cara rebelde. ¿Por qué tienes el ceño fruncido? Dependo del ritmo de la música del alto chico para sentirme a una distancia segura, es decir, lejos de él. Levanté lentamente la mano para frotarme la frente ya que siento un dolor intenso. Está probablemente loco. Onza suspiró fuertemente, girando la cabeza como si no quisiera que nadie lo vea sonriendo. No estoy loco, solo que creo que estoy perdido. Elegí la respuesta que me haría parecer menos sospechoso. Por supuesto, no creo que decirle al chico que soy su novio del futuro sea una buena opción. ¿Perdido? Sí, asentí sin atreverme a hacer contacto visual con él. Onxa es el tipo de persona que puede saber si digo la verdad solo con mirarme a los ojos. Incluso si todavía no lo sabe, lo puedo hacer. ¿Estás loco? No sé cuántas veces me ha acusado ya de estar loco, pero si hubiera sido yo quien estuviera experimentando esto, probablemente me sentiría de la misma manera. No estoy loco.